Ya vemos un interesante número ahí conectados y espero que en el transcurso de los minutos pues estemos la mayoría, porque el inconveniente a veces de no participar en la clase es que cuando vemos una pregunta decimos, eso no lo vimos en clase. Les hago una consulta. ¿Quién de ustedes tuvo la oportunidad de escuchar la conferencia inaugural del semestre? Porque entendimos que era abierto en dos plataformas para poder accesar a la misma. ¿Lograron ustedes conectarse? No, No participaron. yo en lo personal sí no tuve la oportunidad de participar. Ah, ya. ¿Alguno de ustedes sí participó? Pues si no lo hicieron, hay mecanismos para poder escucharla, ¿verdad? Entrando a la página que sugirieron. Les estimo que es importante escucharla en virtud que abordó un tema que es un tema de actualidad y es de muchísimo interés, fíjense, para, para la profesión, ya sea en pregrado o en posgrado, porque el doctor que impartió la conferencia es el doctor Gutiérrez. Entiendo que es un docente de doctorados, pero con una dinámica y con una capacidad de retención de personalidades y de momentos históricos impresionante, ¿no? ¿Verdad? Y fundamentalmente, aunque la clase nuestra es otro tema, pero les quiero manifestar que el tema que desarrolló posterior a la intervención del señor decano fue la constitucionalización del derecho, aplicable obviamente a Guatemala, ¿verdad? Y a grandes rasgos, lo que logró él profundizar es en los principios, y uno de ellos es el principio positivista. ¿Alguien de ustedes sabe en qué consiste el principio positivista? Con confianza. ¿Algún comentario, alguna idea de lo que implica el principio positivista de la ley? Buenas tardes, licenciado. Yo opino que es el derecho vigente o el derecho que se aplica. Sí, efectivamente, tiene mucho que ver porque es el principio que se refiere a que la ley es la ley, ¿verdad? ¿Han escuchado el latinazo que dice lex dura lex, ¿no? Eso lo ven en derecho internacional público, si no me equivoco. Sí, efectivamente, en un momento histórico la ley estaba básicamente, digamos, de hecho actualmente pues también se aplica, pero históricamente estaba bajo la tutela, digamos, del principio positivista, es decir, la ley ajena a la moral, porque la ley tal como está se aplica, se cumple, ¿verdad? Independientemente que sea justa o injusta. Entonces, de ahí deriva el concepto del positivismo jurídico. De hecho, cuando uno le hablan de qué es el positivismo, se refiere a la ley vigente, ¿verdad? Y aplicable. ¿Alguien más? ¿Algún comentario?
Yo, licenciado, Sí, bueno, más que todo el principio positivista no toma en consideración el derecho natural, es decir, las leyes son emanadas de la voluntad del hombre y muchas veces esas leyes no importa si respeta los derechos fundamentales como el derecho natural de la propiedad, derecho de la vida. Es decir, que el derecho positivo a veces no contempla, como dice usted, lo referente a la moral y la ética. Básicamente el principio del positivismo tiene contras y más bien tiene la parte que regula todo lo que actualmente tenemos, pero más que bien que el derecho positivismo o el principio positivismo es contrario al derecho natural. es correcto. Es correcto, definitivamente esa fue la, digamos, la égida originaria en el sentido de que el Estado crea la norma y hay que aplicarla, pues, ¿verdad? Entonces, esa fue una época, una etapa histórica que no existía, digamos, esa relación entre derecho y moral, de manera que ahí no importaba si era justa o injusta. Y a eso me refiero yo cuando digo que vale la pena escuchar la conferencia del doctor Gutiérrez, porque nos ilustra muchísimo sobre entender la diferencia y su aplicación entre el derecho positivista y el derecho justnaturalista, al extremo que recalcó algo muy interesante, en el sentido de que para buena suerte nuestra como país, la primera constitución considerada en Latinoamérica justnaturalista es la nuestra, según la explicación que nos daba, lo cual es interesante. ¿Por qué? Porque nuestra constitución está dividida en tres partes y una de ellas es que tiene que ver con los derechos humanos, que hay constituciones que eso lo ignoran, ¿verdad? Entonces, en este caso, la nuestra sí es realmente una constitución muy interesante, porque no solo por su división, sino por el énfasis que hace en la persona humana y en el respeto a los derechos humanos, de manera que es bien, bien interesante. Y de ahí deriva, tal como dice el compañero, que el positivismo ignora el justnaturalismo. Por eso cuando les hablan a ustedes del principio justnatural, es lo contrario al derecho, al principio positivista, porque el justnaturalismo parte de la persona, del respeto a la persona, ¿verdad? Y eso ya vincula a la moral, de manera que el derecho sí tiene relación con la moral, porque una ley, para que sea ley, lo adecuado es que sea justa, ¿verdad? De manera que interesante, porque lo que él manifiesta es que cuando él habla de la constitucionalización del derecho, se refiere a que todas las normas en su momento tienen que obedecer a ese principio. Es decir, la norma que no se adecue a la Constitución es considerada nula, ¿verdad? Y eso es lo interesante. Por eso cuando uno hace una defensa, tiene mucho que ver la integración de la norma, porque si hay una norma que es contraria a lo que dice la Constitución, la misma Constitución la elimina, en el sentido de que toda norma que contradiga a la norma fundamental, aquí si ubiquémonos en la pirámide de Kelsen, es nula ipso iure, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia es que vale la pena revisar escuchar el contenido y analizarlo, porque es de mucha utilidad para la actividad jurídica, ¿verdad?, del país, porque nos ilustra y nos obliga incluso a profundizar y a darle el valor que, que debemos de darle a la Constitución, ¿verdad? Eso es lo interesante. Bien, ¿algún comentario sobre eso, estimadas compañeras, compañeros?
Sí, Lick, buena tarde. Fíjese que en relación a lo que usted estaba comentando, pues desde siempre, desde el primer año de la carrera, según recuerdo yo, nos han enseñado que la Constitución tiene su parte dogmática. Entonces, siempre va a la par de la aplicación del derecho, en lo que yo considero que es, ¿verdad? Entonces, usted tiene razón, estamos puntualizando que el derecho debe ir a la par de la Constitución, y eso lo dice la parte dogmática, ¿verdad? Para empezar, por ejemplo, dice el artículo 4 que todos somos iguales ante la ley. Entonces, es decir, al momento de aplicar el derecho, pues obviamente debemos de estar apegados a lo que dice la Constitución, ¿verdad? Correcto. Independientemente de lo que diga la pirámide de Kelsen, porque luego vienen las otras leyes en la cual vamos a basar nuestra acusación o defensa o la resolución de problemas, etcétera, pero siempre basados en la parte dogmática de la Constitución. Gracias, Eric. Es correcto, es interesante. Esa es digamos, lo especial de la Constitución, ese apartado que es tan importante, porque es el que nutre, el que fortalece a la persona humana. Ya no es el Estado, digamos, el todopoderoso, sino que hay límites, ¿verdad? De hecho, el funcionario puede hacer lo que la ley le permite, ¿verdad? Mientras que uno en particular puede hacer lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Entonces, hay alguna ventaja en ese sentido, como particulares, siempre y cuando se respete la Constitución, ¿verdad? Interesante. Bien, pues pasando al tema de hoy, de acuerdo al programa, nos corresponde abordar lo relacionado con la forma notarial de las limitaciones de dominio. Esta clase vamos a tratar de apoyarnos mucho en el Código Civil. Si lo tienen ahí, aunque haya un resumen que ya lo tienen ustedes en su poder, pero quisiera que fuéramos analizando. No nos da tiempo, obviamente, para analizar todos los capítulos relacionados, pero sí he tratado de puntualizar algunos artículos que nos van a permitir como captar, digamos, los conceptos fundamentales de este tema tan importante, ¿verdad? Según el programa, lo que nos pretendemos es establecer claramente las diferencias existentes entre los contratos de servidumbre de paso y servidumbre de acueducto. Aquí son dos tipos de servidumbre de las que vamos a hablar, pero lo importante es poder diferenciarlas y a la vez identificar y explicar técnicamente las obligaciones previas, concurrentes y las posteriores, calcular los montos impositivos y redactar técnicamente la escritura pública y razón de los testimonios. ¿Qué me dicen si tienen en su poder el Código Civil? Sí, Lick. Sí, Lick, sí lo tenemos. Qué bueno, qué bueno. Es importante porque sí, siempre que asociemos, digamos, la clase, tenemos que tener, digamos, muy presente el Código Notariado, obviamente, la ley del impuesto de timbres, la ley del IVA, en este caso el Código Civil, que es vital. El Código Civil es fundamental, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de servidumbre, es una forma notarial que limita el dominio, ¿verdad? Recientemente hablábamos de la importancia del dominio, ¿verdad? Y la diferencia entre propiedad y posesión, que también es importante porque nos va a ir dando la orientación. Y en ese sentido, el artículo 752 del Código Civil nos indica que es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio, de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Cuando hablamos de predio nos referimos a una finca, a un fondo, independientemente, digamos, la dimensión que tenga. Lo importante es que ahí intervienen dos aspectos. Y en ese sentido, aunque está en el código, en el tercer párrafo de dicho artículo nos dice: el inmueble cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que sufre predio sirviente.
¿Alguien me podría decir qué entiende por predio dominante? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sería el predominante, sería en este caso el beneficiario que va a utilizar la fracción del inmueble. Sí, es correcto, correcto. ¿Y el sirviente? Es el que se presta en este caso, ¿verdad? El que se le va, el que da como que el permiso, ¿verdad? Para que pasen por esa franja terrenal, ¿verdad? Sí. Esta sí es, miren, curiosamente, esta sí, aparte de que va a ser pregunta de examen, es importantísimo eso justamente porque la clave para entender la servidumbre como una limitante al dominio, justamente son esos dos aspectos. El predio dominante y el sirviente, porque una vez se confunde, uno cree que el sirviente es el que obtiene, digamos, el beneficio y es el que presta el servicio, ¿verdad? Entonces, el que lo permite, como dice usted, ¿verdad? Entonces, sí le sugiero, digamos, asimilar eso a la perfección porque es vital tener esa diferencia, ¿verdad? El artículo 754 nos habla de clases de servidumbres, ¿verdad? Nos dice que hay servidumbres continuas, discontinuas, aparentes o no aparentes, ¿verdad? Básicamente las continuas, lo que nos está diciendo es, se están incorporando compañeros ahí, lo que nos está diciendo es que el servicio que está dando es permanente, ¿verdad? A eso se refiere con continuas, ¿verdad? Mientras que las que se consideran discontinuas son aquellas que para su aplicación necesita que se dé alguna condición, ¿verdad? O sea que en algún momento son, digamos, utilizadas y en un momento determinado no, porque depende de alguna condición, ¿verdad? Mientras que la aparente es la que da la impresión, ¿verdad? Que es una servidumbre, pero no siempre se presta porque tienen que haber algunas señales, ¿verdad? Lo importante es saber que la servidumbre es un beneficio que le asiste a la persona que la necesita. Obviamente tiene que justificarlo, ¿verdad? Pero sí es importante, digamos, tener claro especialmente la diferencia entre continua y discontinua, ¿verdad? Continua, como les decía, es la que está al servicio permanente. Se justifica y está. La otra depende de algún acontecimiento. Veamos qué nos dice el 757 del Código Civil. Las servidumbres las encontramos en el título 4 del Código Civil, iniciando desde el artículo 752, ¿verdad? Dentro de la clasificación, como lo decíamos en el 754, encontramos, vamos a ir como revisando algunos artículos que son los que nos vienen a dar una mayor ilustración. Y para ello, revisemos el artículo 757. Nos dice, servidumbres voluntarias y legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Aquí encontramos un aspecto muy interesante, porque cuando nos dice de las obligaciones impuestas por la ley, es porque ha habido necesidad de aplicarla y exigirla. Más adelante se van a dar cuenta ustedes cuando hablemos de las servidumbres de carácter legal.
en el sentido de que nadie puede quedar, digamos, aislado, nadie, confundo. Si alguien tiene un terreno en el cual no tiene acceso, necesariamente tiene que buscar la forma de accesar a él, y los fundos que están, digamos, aledaños, tienen, digamos, la obligación oportunamente de permitirle el acceso, porque la ley es clarísima en que nadie puede quedarse incomunicado, ¿verdad? Obviamente, si hay varios que pueden dar ese servicio, se va a buscar el que menos se le grave, digamos, el bien. Pero lo que sí es cierto es que nadie puede quedar en un terreno totalmente aislado y sin comunicación, ¿verdad? Por otra parte, también un segundo supuesto del artículo 757 nos indica que aparte de las obligaciones impuestas por la ley, en el mismo nivel está el acuerdo de voluntades. Es decir, cuando hay un acuerdo de voluntades, no se necesita, digamos, ningún procedimiento legal o administrativo para poder hacerlo valer, sino que simplemente se ponen de acuerdo dos o más personas y hacen uso de la servidumbre, ¿verdad? A eso se refiere la ley, que puede ser por ley o puede ser por voluntad de las partes. ¿Algún comentario, jóvenes? Una pregunta, Lick, disculpe. Leyendo los artículos veo que no dice o no refleja lo que usted está diciendo, en que nadie puede quedarse incomunicado. ¿Eso es una parte doctrinaria o dónde está el fundamento? Porque en los artículos que estamos viendo no lo dice, ¿verdad? Sino que solo dice las clases de servidumbre que debe haber. Más adelante lo vamos a ver. Ajá. Ahí estamos, gracias, Lick. Pero sí, es digamos, establecido en ley que no se puede, digamos, y en la práctica también, ¿verdad? De hecho, ustedes, si uno, por ejemplo, viaja el país en helicóptero, en avioneta, por muy compleja que sea digamos, el área topográfica, todo tiene dueño o todo está en posesión, ¿verdad? Entonces, y hasta en las aldeas más recónditas, ahí está la carreterita o el camino vecinal, pero tiene que haber una salida, ¿verdad? Bien, por su parte, el artículo 786 también nos ilustra de aspectos de interés. Pasemos al artículo 786. Aquí es donde nos referimos al derecho de predio enclavado, así se llama la ley. No es que se refiere a clavo, sino que se refiere a que está ubicado en un lugar muy complejo, ¿verdad? Dice, el propietario de un predio enclavado, entre otros ajenos, que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársele sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. Aquí esta ley obviamente como data de la época de Peralta Zurdia, habla de ferrocarril, ya quisiéramos tenerlo nuevamente, pero bueno. En ambos casos, y mientras resuelvan en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas previa garantía de indemnización y daños y perjuicios. O sea, aquí está la respuesta en relación a la pregunta que hacía el compañero, ¿verdad? Que la ley en ese sentido, y por eso reiteramos, tenemos un código civil interesantísimo. Un código civil que no obstante que surgió en un momento de un régimen de facto, hay que admitir que es un código que cambiarlo por cambiarlo sería un absurdo. Es un buen código, cubre una serie de elementos,
aunque no todos los artículos son positivos, como vamos a ver en algún momento, como por ejemplo el régimen de aguas que está establecido en el código anterior, pero no se aplica, pues no está vigente. Pero en general, lo que tradicionalmente se maneja en el código o se conoce, tiende a ser de aplicación pública y es bien interesante. Así es que si ustedes conocen algún caso de alguna persona que tenga algún terreno, por ejemplo, que esté así ubicado en un lugar complejo, enclavado, dice la ley, ¿verdad? Sí, Lick. Quiere decir, ¿sí? ¿Conocen algún caso? Sí, Lick, yo conozco un caso, o varios más ¿Verdad bien. que sí? ¿Qué nos puede comentar? Ya, yo, por ejemplo, yo soy de una comunidad, entonces sí hay personas que tienen terrenos muy dentro de otros predios. Lo que pasa, como no sé si llamarlo envidia o odio, entonces no dejan que las personas pueden hacer su paso para entrar a su casita o a su terreno, normalmente en casas. Entonces lo que hacen es que les impide el paso diciendo que no, que es mi propiedad y no puedes pasar. Y al final, normalmente lo que hacen es acudir ante las autoridades comunitarias y muchas veces sí se han armado grandes pleitos, pero por la presión de la comunidad, a veces lo dejan y dan el permiso. Una vez, un señor, había un pequeño carretera y lo que hizo es cerrar. Entonces, lo que hicieron es hablarle a las autoridades comunitarias. Entonces, lo que hicieron es que amenazaron a esa persona de que si él no da paso a ese grupo de personas, entonces él ya no puede usar las carreteras que están constituidas en los distintos lugares. Entonces, no tuvo más que opción que dar el paso. Entonces, eso es lo que se ha venido aquí con nosotros, pero acudir ante las autoridades nunca lo han hecho. Sí, fíjese que es importante esto porque es cierto. Claro, uno, digamos, en doctrina o de acuerdo a la ley, uno puede decir que esto es fácil. No, no siempre. Hay que admitir que en el tema, digamos, rural, tiene complicaciones muy especiales. Es cierto. Y a veces, por una cuestión tan elemental, han habido tragedias, ¿verdad? Porque el tema, digamos, de propiedad o posesión, a veces lo tomamos en una forma más allá de lo literal y complica, es cierto. Pero lo importante es tener conocimiento de que la ley en ese sentido sí faculta, digamos, no puede nadie, digamos, negarse, porque si se niega y es el único que permite, digamos, físicamente la opción, o lo hace voluntariamente, como dice la ley, que es lo más adecuado, la buena relación entre los vecinos, o a veces hay que hacer valer la ley, ¿verdad? Si alguna comunidad está así, digamos, aislada y uno de los accesos queda a capricho del propietario, es importante aclarar ese extremo porque no es justo, ¿verdad? Que por el mismo capricho de la propiedad se evite la libertad de locomoción de los vecinos. De manera que lo importante aquí es conocer el tema y respetuosamente hacerlo valer, ¿verdad? Pero sí, qué bueno los ejemplos que pone porque en las comunidades, mire, existen aspectos muy, muy complejos a veces, o si no, los hacen dar una vuelta impresionante, teniendo un lugar más, digamos, más directo para llegar a su hogar, ¿verdad? Es Licenciado, parte. Sí, dígame. cabalmente acá sin ir tan lejos, aquí nomás en Chiquimulía, Santa Rosa, es muy evidente este tema, ¿verdad? Cabal, así como usted dice, hay que darle una tremenda vuelta a un gran territorio para llegar a una aldea. Mientras que si se hubiera respetado o se hubiera exigido pues el derecho de paso, en una vía recta llega en media hora, digamos, al lugar de destino, ¿verdad? Pero en el interior del país, realmente la voluntad de la gente, que básicamente son colonos que llegaron ahí llevados por los mismos terratenientes y que ellos mismos les dieron terrenitos para que cultivaran y vivieran en sus fincas y ahora los dejaron encerrados y ya no pueden salir, ¿verdad?
Entonces, esos casos son muy vistos aquí nomás de la capital. Estamos hablando de 115 kilómetros de distancia, ¿verdad? Imagínese. Gracias. Sí, no, es interesante. Fíjese que ahí es importante, para eso es importante la organización y tener una buena comunicación también con las autoridades locales. Afortunadamente, hay leyes que nos ayudan, por ejemplo, la ley de la regionalización, la ley de descentralización, que permite la creación de los COCODES, porque es importante, digamos, hacer valer los derechos, tener una buena relación con las autoridades locales, especialmente con el alcalde, porque a veces hay opciones para hacer incluso caminos de acceso en forma tripartita, pero es importante conocer la ley y saber orientarlos, porque no se trata tampoco de que una comunidad se pelee con otra, sino que simplemente hacer valer un derecho y ser congruentes con nosotros mismos, ¿verdad? O lógicos, porque esos caprichos a veces sí tienen un costo enorme. Por ejemplo, encarece el producto, especialmente cuando hay una persona, por ejemplo, con problemas de salud. A veces primero se muere que llegar a un centro hospitalario. Entonces, son realidades que se dan en el país, ¿verdad? Y no podemos negarlo. Miren acá, si hablamos de Chiquimulía, hablamos de un lugar próspero, un lugar cercano, un lugar tropical, pero que se den esas cosas en algo tan cerca, pues qué pena, ¿verdad? Pero qué interesante, digamos, conocerlos y en su momento, pues, si uno puede contribuir, qué mejor, ¿verdad? A que eso se supere. Veamos con la misma dimensión el 787. Son como unos 5 artículos que sí me interesa que los profundicemos o que los revisemos porque nos queda de tarea, digamos, para darle una lectura a todo el capítulo, porque entre más profundizamos, entre más integramos la norma, más la entendemos. El 787 nos habla de la indemnización, porque no se trata tampoco de afectar a un fondo para favorecer a otro y no reconocer lo que haya que reconocer, ¿verdad? Y para el efecto nos dice la ley, se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. La misma disposición se aplicará al que teniendo paso por predio de otro, necesita ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines. O sea, aquí lo interesante es que la ley sí prevé, digamos, que aunque obliga a la persona a otorgar la servidumbre o el paso, pero también hay un derecho que le asiste al predio, en este caso al predio sirviente, ¿verdad? Que es una indemnización, lo cual regularmente se hace, digamos, si son varios los beneficiarios, pues se hace un esfuerzo y se suman esos esfuerzos para atender dicha indemnización, ¿verdad? Obviamente tiene que ser una cuestión, digamos, razonable, ¿verdad? Porque el paso ahí es para todos, ¿verdad? De igual manera, el artículo 788 nos habla de la prescripción, porque no todo es permanente, ¿verdad? La acción para reclamar esa indemnización dice es prescriptible, pero aunque prescriba, subsistirá la servidumbre obtenida, ¿verdad? Es decir, si en algún momento no se hace, pues ya se reconoce y ya se vuelve, digamos, prácticamente obligatorio, ¿verdad? Pero lo importante es ser consecuente, tanto con el predio dominante como con el predio sirviente, ¿verdad? Bienvenidos allá a los que están incorporando. Es importante, digamos, participar porque de esa manera, pues, nos ilustramos y todos aprendemos. Siguiendo el mismo ritmo, veamos el artículo 794. ¿Alguien quisiera leer el 794? Yo, licenciado. De acuerdo. Dice, paso para servicio público. Cuando la servidumbre de paso tenga por objeto un servicio público, debe darse por el punto menos perjudicial al previo sirviente, pero buscando siempre la mayor facilidad y menor distancia hacia el punto en que el servicio deba ser prestado.
Sí, ¿alguien quisiera comentarnos el contenido? ¿A qué se refiere cuando, por ejemplo, dice el punto menos perjudicial? Licenciado, considero que, por ejemplo, ¿verdad? Que no, generalmente pienso yo que es más apropiado dejar la servidumbre de paso a la orilla de un predio, no que lo cruce, ¿verdad? Y sería eso menos perjudicial, pues haciéndolo así por la orilla. Sí, sí. Si el predio lo permite, sí, porque eso hace que se evite. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede si alguien tiene crianza de ganado, por ejemplo? Una finca, y se le obliga a que en medio de los potreros interrumpa las cercas y tengan el acceso. Ahí, digamos, se genera una serie de condiciones complejas, porque si hay ganado, digamos, semovientes, ¿verdad? Va a ser limitativo para la gente que pase sobre eso, porque no solo corren el riesgo de que los animales a veces se extrañan, digamos, a personas que no son las quienes los cuidan y se vuelven violentos, ¿verdad? Entonces da temor pasar por dicho lugar, por ejemplo, ¿verdad? Por una parte, pero por otra, podría ser que obligue a poner cercas, digamos, o a delimitar, y eso hace que se separe el bien que es objeto del uso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, que se busque el lugar más adecuado y menos gravoso, ¿verdad? O sea que la ley sí prevé una serie de aspectos en una forma lógica, ¿verdad? Por su parte, el artículo 799 se refiere a las servidumbres voluntarias y que se rigen por su título, nos indica, ¿va? El ejercicio y extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y, en su defecto, por las disposiciones de este capítulo, ¿verdad? Es decir, lo importante aquí es que el predio sirviente obviamente tiene que ser el legítimo propietario, el que tiene las facultades y el que, digamos, tiene un título que le acredita como tal la propiedad, ¿verdad? Porque no podría hacerlo alguien que no tenga esas facultades, otorgar un permiso si no tiene las facultades, ¿verdad? A eso se refiere acá. Licenciado, y si la municipalidad si quiere aprovechar de un terreno que tiene su dueño prácticamente y está presentando las escrituras y la municipalidad se cierra de que ese terreno es del gobierno y no quiere pagarlo y se le está exigiendo el dinero, ¿se va a encontrar la municipalidad con un juez? Si es necesario, sí, pero en este caso habría que ser cuidadoso, porque si la municipalidad dice que tiene, digamos, la propiedad o tiene el título que le acredita como tal, tiene que probarlo. Muchas veces cuando se da ese tipo de cosas surge un arbitraje o una intermediación, pero si la persona, el particular, también tiene su título o él está convencido de que le pertenece, sí, definitivamente tendría que acudir, y no a un juez de asuntos municipales, ¿no? Que aquí tendría que ser un problema tal vez de deslinde o buscar qué figura se encuentra, pero, o eventualmente, si digamos alguien invade un terreno y la persona tiene digamos, el título que le acredita como tal, aquí estamos ante un ilícito que se llama usurpación, y eso lo van a ver o lo han visto en el Código Penal, es un delito, ¿verdad? La persona que en forma abusiva, digamos, intercepte o agreda o ingrese o que, digamos, se apropie de un lugar que no sea de él, está usurpando y eso pues es penado por la ley. Si hay un acto de usurpación, pues lo procedente es presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue
pero tiene que acreditar la persona que presenta la denuncia que él es el propietario. Cuando se dan, a veces regularmente hay una especie de junta conciliatoria, cada uno tiene que presentar el documento que le acredite, que le respalde su argumentación. En ocasiones pueden existir hasta 2 documentos que tienen alguna confusión, porque esa sí es una limitante que tenemos en el país, que muchas veces aparecen 2 terrenos con inscripciones distintas, ¿verdad? Es un conflicto ahí muy complejo porque tiene que ver, digamos, ahí se aplica el principio registral, que es primero en tiempo, primero en derecho. Pero si en un caso concreto como el que usted menciona, ¿su nombre, señorita? Ingrid, licenciado. Ingrid. Sí, Ingrid, si usted, digamos, conoce un caso concreto en ese sentido, lo prudente es verificar cuál es el documento que acredita a la persona decir que es propietaria. Porque si la municipalidad dice que tiene otro documento, hay que hacerlo valer ante un juez de primera instancia, ¿verdad? Pero sí no se puede quedar callado, independientemente que sea la municipalidad o que sea una institución estatal que se quiera apropiar por X o Y razón. Definitivamente aquí no se trata de ser belicoso, pero aquí hay que hacer valer el derecho, ¿verdad? Al que le pertenece el derecho le corresponde y hay que hacerlo valer, ¿verdad? Y no limitarse que porque es la municipalidad, que pueden haber represalias o algo por el estilo, porque no se trata ni de sacar un revólver ni una AK-47, simplemente hacer valer la ley, ¿verdad? Pero sí quiere carácter también para enfrentar esas cosas, porque muchas veces se aprovechan de alguna, ya sea ingenuidad o de algún nivel de sencillez de algunas personas, y de esa cuenta han perdido muchos bienes, ¿verdad? Gracias, licenciado. Yo solo un comentario. Dígame. Con respecto a lo que está diciendo la compañera, es algo común, porque aquí donde vivo yo, hizo algo parecido al alcalde, que se quería apropiar de un terreno por medio de los cocodes, que no eran de ellos. Entonces, lo que pasó es que el alcalde quería construir un tanque para un pozo mecánico ahí. Sin embargo, los señores le comentaron que sí daban el terreno, pero previo indemnización. Pero el alcalde era algo prepotente, entonces negaba esa indemnización, lo que decía que no, que es su obligación darlo, que no hay indemnización por medio. Entonces lo que se hizo es, yo, como en ese tiempo yo ya estaba ya no recuerdo, 7º semestre, y como es mi amigo un señor que es un representante legal de una asociación, entonces me comentó algo, yo les dije, miren, lo mejor que hagan es presentar una denuncia. Entonces lo que hicieron ellos buscar un poco de camino, y lo que se hizo es que los cocos dijeron que están ahí por disposición del alcalde. Entonces lo que se hizo es presentar una denuncia y fue advertido el alcalde de que si interviniera en ese terreno va a haber cargos penales. Entonces al final dejaron el terreno y ya no hicieron nada. Sí, es que no se puede obligar. Es cierto, a veces hay momentos en que hay que ser uno solidario y consecuente. Por ejemplo, un finquero que le digan, mire, necesitamos un espacio para colocar un tanque que puede ocupar, por ejemplo, 10 por 10. Y si la propiedad es de 5 caballerías, ¿creen que se va a quedar pobre dando ese 10 por 10? Pienso que no, ¿verdad? O sea, en esos casos muchas veces también los propietarios tienden a contribuir con la comunidad. Pero si alguien tiene un espacio de 10 por 10 y le exigen que dé la mitad, es distinto. Entonces ahí, en este caso, las personas que querían indemnización estaban en lo correcto. El alcalde estaba equivocado, tenía que ser buen negociador, y si bien quería favorecer a un grupo de personas, tampoco podía desfavorecer al propietario, ¿verdad? Pero qué bueno que al final no se dio, en el sentido de que no afectaron a la persona, pero tal vez encontraron otro espacio para poder apoyar a la comunidad, ¿verdad? Sí, lo que hicieron es comprar otro espacio, pero ya no con el señor. Yo creo que por el problema que hicieron.
Sí, seguro, seguro. Pero a veces, aunque se digan que uno es, digamos, insistente o que es intransigente, miren, lo que está en ley y lo que es derecho hay que hacerlo valer. Solo que aquí se pone uno en el plano de abogado, no de notario, porque uno notario es muy complaciente. Por su parte, el artículo 800 nos indica, si fueren varios los propietarios de un predio, no se podrá imponer servidumbre, sino con el consentimiento de todos. Este es otro supuesto, ¿verdad? Cuando son varios los propietarios, obviamente hay que tomar en cuenta a los mismos, a los propietarios, porque no es correcto que solo tome la decisión uno y que ignore a los otros, si tienen el mismo derecho, ¿verdad? Y para ir concluyendo este apartado, veamos el artículo 817. Tiene 4 numerales y se refiere a la extinción de los servicios voluntarios, de las servidumbres voluntarias. Dice, las servidumbres voluntarias se extinguen primero por el no uso, es decir, si se otorga una servidumbre pero no se usa, no se necesita, no se requiere y se extingue. El numeral 2 nos dice, cuando los predios llegaren sin culpa del dueño, del sirviente, a tal estado que no pueda usarlos la servidumbre. Si en lo sucesivo los predios vuelven a su estado anterior, de manera que pueda usarse de ella, se restablecerá. Aquí se refiere a fenómenos naturales, especialmente cuando hay muchas lluvias, digamos, había una servidumbre que se erosionó o se eliminó por un fenómeno, pues se extingue, ¿verdad? Pero si en su momento se restituye eso, se restablece. A eso se refiere. Y el numeral 3 dice, por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. Por la remisión, lo otorgó, ¿verdad? Y 4, cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquel. Son casos muy especiales. En este caso habla de revocable, pero cuando hay, por ejemplo, una servidumbre de paso, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, digamos, en Escuintla, no necesariamente le vamos a dar el carácter de servidumbre, pero con ese problema que hubo en el kilómetro 44 de la autopista, hay un propietario, entiendo, yo últimamente no he pasado por ahí, ni quiero pasar mientras no resuelva eso, pero el propietario permitió que accesaran por una parte y salieran fuera del área, digamos, que tiene el problema, digamos, físico. En ese caso, cuando la carretera se restablezca, obviamente cierra él el acceso y eso, digamos, deja de prestarse servicio, digamos, en ese caso que es muy concreto lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Pero como una símil podemos asociarlo, porque lo que dice acá el numeral 4 es que de qué manera vence o deja de servicio, ¿verdad? Porque deja de servir porque el plazo se cumplió, ¿verdad? En este caso, la condición se cumplió, entonces deja de ser de utilidad, ¿no? ¿Alguna pregunta o algún comentario a los artículos leídos? Yo sí les sugiero con todo respeto que profundicemos en los mismos, digamos, tal vez hoy en la noche no se van a querer desvelar, pero en los próximos días leamos todo el capítulo porque es bien interesante, digamos, el tenerlo lo más integrado posible porque nos ilustra, digamos, en términos más completos y de manera que cuando en algún momento necesitemos aplicarlos, pues se nos facilita, ¿verdad? Lick, solo una pregunta. Diga. Para que la servidumbre nazca en la vida jurídica, ¿se tiene que otorgar en escritura pública o tal vez en algún documento privado? En escritura pública. Sí. Podría hacer un documento, gracias, hacer un documento privado, digamos, si es un acuerdo de voluntades, si no quieren, digamos, invertir, en fin, pero que hay
plena anuencia de las partes como un mecanismo a cambio de no tener nada, porque una cosa es lo oral, la voluntariedad. ¿Va? Hay muchos casos en que se da, digamos, la servidumbre en forma, digamos, obviamente voluntaria y verbal. Pero dicen, no, pasen ahí, accesen y definen el lugar, y muchas veces en la práctica se queda así. El problema es que si no hay un documento de por medio, no hay certeza, porque en algún momento el predio sirviente decide lo contrario. ¿Cómo lo obligan? Pueden acudir obviamente a los medios y a los, digamos, legales y decir, no, es que por tradición lo utilizábamos, lo hacíamos, en fin. Pero ya eso implica otro momento, ¿verdad? Otro esfuerzo, otro acto. En cambio, si se hace en escritura pública, pues eso ya le da seguridad a los que lo van a utilizar, ¿verdad? Pero sí es en escritura pública. De hecho, le subí un ejemplo de escritura que incluso habla de alguna representación, que es, en su momento vamos a ver las clases de representación, pero lo importante es que sí es aplicable es un ejemplo de servidumbre, de escritura pública que contiene servidumbre. Disculpe, licenciado. Diga. Estos temas que se está tratando tiene relación con el principio que el interés general prevalece sobre el particular. Entiendo yo, ¿verdad? Podríamos interpretarlo de esa manera, porque obviamente una servidumbre regularmente beneficia a muchos, ¿verdad? Aunque afecte a uno, ¿verdad? Se puede dar el caso, claro. Gracias. Licenciado, disculpe. Buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Y en el caso, por ejemplo, que está la escritura pública del lugar, pero al notario, por ejemplo, se le olvidó inscribir la parte donde es el paso y ahora la municipalidad quiere adueñarse de ese pedacito que en pocas palabras sería como el callejón para que las personas puedan pasar. Mire, en ese caso, si hay escritura, como vamos a ver aquí en las obligaciones posteriores, efectivamente tiene que inscribirse y hacerse las anotaciones respectivas, porque eso va a implicar de hecho, el título de lo que estamos hablando son limitaciones de dominio. Y en la anotación se establece, digamos, sobre cómo se adjunta un plano, y eso debe quedar inscrito en el registro de la propiedad. Si por alguna razón no se dio el aviso en su momento, digamos, no se presentó el testimonio con el duplicado para inscribirlo, aunque sea extemporáneamente hay que hacerlo porque la fe pública está ahí, digamos, contenida y existe un testimonio que hay que hacerlo valer. Ahora, si en el desarrollo del instrumento no incluyó alguna parte que es fundamental, ahí sí es un poco complicado porque implicaría una negociación distinta, ¿verdad? Porque si no se incluyó, ¿cómo lo hacemos valer, verdad? Sí, por ejemplo, es un caso, pero digamos que en la escritura matriz de la persona que en sí compró, digamos que el terreno es de hermanos, pero lo compró el papá de ellos. Entonces, a la hora que se hicieron las desmembraciones para darle a cada quien su parte, en esas desmembraciones nunca se incluyó como esa parte. Entonces, ahora que ya está cada hermano con su parte, la municipalidad al indicar de que supuestamente ese pedazo no está inscrito en las desmembraciones, ellos son los que pasan a tomar parte de ese paso. Interesante el caso que está planteando. Si ahí hubo un proceso sucesorio, por lo visto, o digamos, o el padre en su momento otorgó por otra forma la propiedad. Habría que ver si el terreno está inscrito, es decir, si la servidumbre está inscrita previa
a que se hiciesen las donaciones o la forma que han utilizado, hay que aplicar el principio jurídico, que es primero en tiempo, primero en derecho. Si no lo incluyeron en las desmembraciones, ahí tienen que hacer una anotación o generar una ampliación de la escritura y tienen que retrotraerse y acceder porque ya estaba inscrito previamente ese gravamen. Lo que interpreto es que cuando se hicieron las desmembraciones, las hicieron lisas y llanas y no incluyeron o no generaron esa anotación que implicaba la servidumbre. Entonces, podría tomarse como un error notarial o un acto de mala fe, ¿verdad? Pero independientemente que haya sido un error de notario o un acto de mala fe porque no se le ilustró adecuadamente al notario o se le presentaron planos que no incluían ya a sabiendas, ahí hay dolo, ¿verdad? Pero en ese caso, hasta puede ser sujeta a nulidad del acto jurídico porque no incluyó un gravamen que ya estaba preconcebido. Ok, licenciado, muy interesante. Le agradezco muy amable por su respuesta. A la orden. Lic, también en este caso pienso yo que se podría hacer valer también el derecho de tanteo, ¿verdad? De los herederos. Habría que ver cómo está constituida la sucesión hereditaria y también hacer valer el derecho, ¿verdad? El derecho de tanteo, porque ellos tienen prioridad. Se me ocurre a mí, ¿verdad? Porque hay varias maneras de poder solucionar este problema con la ley, ¿verdad? Pienso yo. Gracias, Lic. Mire, lo que pasa en ese caso es que el derecho de tanteo existe, está establecido en la ley, pero básicamente se aplica cuando va a haber una partición o una serie de desmembraciones, que puede ser otra figura, y que se tiene que tomar en cuenta al copropietario o al que le corresponde una parte. En ese caso sí hay derecho de tanteo. Previo a sacarlo, digamos, a la venta ante particulares, tiene que agotarse la vía interna. Si los que están con ese derecho no aplican o no les interesa, entonces ya se libera la cuestión. Pero en este caso es un poco distinto, mi estimado, porque si ya había un gravamen o una anotación, ya no podían ellos irse sobre esa anotación y respetándola, ¿verdad? El problema se daría si no estaba incluida la anotación y ellos no tenían prácticamente la obligación de tomarla en cuenta si no estaba regulada, si no estaba establecida. Aunque en la práctica, si ellos sabían de que ese era un área que servía de acceso, no cabe duda que se pasaron de listos y lograron inscribir y respetando ese espacio, pero ahí están afectando digamos, a las personas que utilizaban ese. Pues en esa virtud, digamos, producto de los artículos, efectivamente, una servidumbre tiene que constituirse en escritura pública. Y para ello las obligaciones previas son fundamentales, y breves, por cierto. Básicamente implica la identificación de los comparecientes, es decir, tanto los que representan al predio dominante como al predio sirviente, y la acreditación del derecho de propiedad. ¿Quién tiene que acreditar el derecho de propiedad en estos casos? ¿El dominante? El sirviente. El que está haciendo uso de la servidumbre. Sí, es el dominante, perdón, el sirviente, efectivamente. Sí, es que a veces el concepto, digamos, se tiende a confundirse, ¿verdad? Pero sí, el que está haciendo uso, digamos, el predio que es el que carga con la servidumbre es el sirviente. El dominante es el beneficiario. Entonces, el propietario tiene que demostrar, acreditar que es como tal, que actúa como tal, para poder otorgarlo, ¿verdad? Por eso se requiere identificación de los comparecientes, con su DPI, obviamente,
y la acreditación de la propiedad. Les recomiendo dar una lectura a la escritura, digamos, porque nos falta un buen espacio todavía para ver, pero si gustan, por lo menos veamos el encabezado de la... ¿Alguien nos quiere leer el encabezado del proyecto que tienen ahí? Si lo pueden accesar, y si no, vemos aquí cómo lo resolvemos. Lentes, tengo una pregunta. Dígame. Cuando se otorga un paso de servidumbre, eso prácticamente se vuelve una finca más, o es privado siempre, o sea, nunca pasaría, como dijo la compañera, a ser de la municipalidad, teniéndolo debidamente registrado y que todas las partes firmaron en buena lid. Lo que sucede ahí es genera una anotación, ¿verdad? Porque en la servidumbre tiene que incluir la distancia, el ancho, digamos, las dimensiones que tiene, y eso obviamente va en demerita, digamos, o limita al propietario, ¿verdad? Pero es una anotación que queda ahí, pero no es que quede en propiedad de los, en este caso, del dominante. Pero al final, digamos, prácticamente ese espacio en la práctica lo pierde el propietario, ¿verdad? Porque ya no puede hacer uso de él, o hace uso de él, pero en igualdad de condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si esa servidumbre, por ejemplo, le puede servir de conectividad con otra área de su finca, pues la utiliza, ¿va? Pero es una anotación la que se hace en el registro y queda ya un gravamen, por decir así, de la propiedad, ¿verdad? Porque es una anotación que genera una limitante, de manera que cuando él pueda, digamos, o quiera ceder ese, o vender, o permutar, o lo que proceda, tiene que indicar que existe una anotación en ese sentido, para que el siguiente propietario respete ese acuerdo al que se llegó en su momento, ¿verdad? Reiterando, ¿alguien puede leer el encabezado del proyecto de escritura? A la orden. Dice el licenciado, donde dice el modelo de servidumbre de bien inmueble, rústico. Bueno, lo voy a leer yo. 7. Bueno. En la ciudad de Guatemala, el 14 de julio del año 2005, ante mí, José Antonio Gracias González, notario, comparece Josué Fernando Aguilar Alegría, de 49 años de edad, casado, guatemalteco, administrador de empresas de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A-1 y de registro 4850, extendida por el alcalde municipal de Misco, departamento de Guatemala, quien actúa en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad Zapato Duc Sociedad Anónima, calidad que acredita con el acta notarial de su nombramiento autorizada en esta ciudad el 10 de marzo del año 2004 por el infrascrito notario, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número 200, folio 420 del libro 920 de Auxiliares de Comercio, con fecha 12 de marzo del año 2004. Tengo a la vista el documento fehaciente y la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este contrato. Y Josué David Cartagena Salguero, de 30 años de edad, casado, guatemalteco, contador público y auditor de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A-1 y de registro 600.777, extendida por el alcalde municipal de esta ciudad. Actúa en su calidad de presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación Paz Presente, lo cual acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento autorizada por el infrascrito notario en esta ciudad de
en esta ciudad el 6 de enero del año 2004. Dicho nombramiento se encuentra inscrito en el registro de personas jurídicas adscrito al MINGO de esta ciudad capital. Al número 50, folio 40 del libro 20 de personas jurídicas con fecha 10 de enero del año 2004. Hago constar que tengo a la vista la documentación fehaciente y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el otorgamiento del presente contrato. Me aseguran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que a través del presente instrumento, estando debidamente facultados para ello, otorgan contrato de constitución de servidumbre legal de paso, de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Continúo. Si gusta, comentemos. Muchas gracias, estimado compañero. Noé, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Como pueden ver, aquí ya estamos hablando de el ejemplo que está en esa escritura, que data de muchos años. Obviamente hay que cambiar de cédula, pasarlo a DPI, porque es un modelo, ¿verdad? Un ejemplo puede ser otra, la que se faccione, pero lo interesante es que, ¿qué numerales estamos aplicando ahí del artículo 29 del Código Notariado? Del 1 al 6, Lick. Si se dan cuenta, efectivamente, se detecta, digamos, la participación de la persona. Por eso cuando dijimos acá, identificación de los comparecientes. Lo que acaba de leer el compañero Noé nos indica que quienes comparecen, solo que la calidad de ellos es, digamos, que representan a un órgano. Esa es la diferencia. Pero si quitamos la representación que ejercen, tiene que ser la persona individual. Pero aquí en este caso, por ejemplo, la persona que representa la asociación, quiere decir que habían varios detrás de él como beneficiarios, ¿verdad? Aunque él comparece, pero como él acredita la calidad con la que comparece, y para el notario, en base a la ley y a juicio de él, es suficiente, le da plena validez. Por eso es que siempre la comparecencia tiene que ser en la introducción, en la parte introductoria del instrumento público, ¿verdad? Si por alguna razón no aparecen ahí, no nace la vida jurídica eso, ¿verdad? Entonces, aunque se requiere a veces ser muy meticuloso, por ejemplo, ahí se dan cuenta, si alguien representa, digamos, a una empresa, a una sociedad, tiene que hacer mención del nombramiento, de la razón que establece el registro mercantil, del nombramiento, indicando todas las características del libro de auxiliares de comercio en donde quedó inscrito, porque eso es lo que le da plena validez a la representación legal. Eso es en el caso de empresa. Pero en el caso de una asociación, el registro no es en el registro mercantil. Si se dan cuenta, ahí mismo en el ejemplo, nos refiere al repejo, ¿verdad? Que es el registro de personas jurídicas que está adscrito al Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahí estamos ante dos conceptos. De manera que lo importante es, digamos, tener claridad que independientemente, digamos, dónde estén inscritos, porque esa inscripción obedece a una razón, ¿verdad? Los que obedecen a una asociación están inscritos, registrados en repejo, que por cierto no es tan fácil el procedimiento, pero eso establece la ley, ¿verdad? Entonces, parece interesante, nos quedamos un poco ahí, no terminamos acá la clase, sino que en el tema les sugiero que cuando regresen a casita, después de un delicioso steak o algo que les espere, leen lectura al cuerpo, digamos, de la escritura y al cierre, porque es un ejemplo que es elaborado por alguien que conoce mucho el derecho, conocía mucho el derecho notarial y que nos ayuda pues en una próxima ocasión que querramos, digamos, abordar el tema, ya no nos es extraño a decir una
digamos, ver una escritura que contenga una servidumbre de paso, ¿verdad? Les sugiero, digamos, que oportunamente profundicemos en la misma para tener más integral el concepto de la escritura, ¿verdad? Porque deseo que veamos todavía las obligaciones posteriores y no podemos dejar de ver la servidumbre de acueducto, porque hay algunos conceptos ahí que me interesa que los abordemos, ¿verdad? Entonces, nos quedaríamos por ahí en cuanto a al ejemplo. En relación a las obligaciones posteriores, fundamentalmente, razonar el título justificativo, ¿verdad? Se hace al margen, es decir, de la escritura que constituye el predio sirviente. Se hace un razonamiento en relación a la servidumbre. Remisión del testimonio especial, que es, hemos hablado brevemente, pero el testimonio especial es el que se remite al Archivo General de Protocolos, que por cierto, el 5 de este mes venció el plazo para dar el aviso, el segundo aviso trimestral e informar o hacer del conocimiento del registro las escrituras que fueron otorgadas en ese margen, en ese marco. El notario que no lo hizo, digamos el 5, a esas alturas ya está inhabilitado, porque automáticamente el registro inhabilita al notario que no da el aviso en la fecha máxima. Si la da anteriormente no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si no la da, digamos, si alguien dio el aviso hoy, ya está inhabilitado. ¿Alguien sabe cómo se habilita al notario? ¿Han escuchado algo? Licenciado, buenas tardes. Sí, en una ocasión me tocó habilitar nuevamente a un licenciado. Hay que hacer un memorial donde se solicita que que se elimine al notario de la lista de notarios inhabilitados. Se paga 65 quetzales para la certificación que se ingresa a la SAT y a los otros registros. Y en 24 horas habilitan nuevamente al notario. ¿24 horas? Sí, en 24 horas. ¿Estás segura? Sí, como le digo, yo hice hace poco ese proceso y en 24 horas estaba listo. Qué bueno. Fui a recoger la certificación ahí en el archivo de protocolos. Sí, en el archivo sí, es cierto. Digamos ahí al momento de presentar, pero previo a presentar la solicitud, tiene que darle cumplimiento a la razón o a la causa que generó la inhabilitación. Sí, es cierto, subsanar, si no se llevó algún aviso o algún testimonio especial, aviso de cancelación o de ampliación, hay que subsanar ese previo. Sí, ya subsanado eso, se pide que se habilite, ¿verdad? Así Ojo es. con esto, hay que tener cuidado. Tiene razón usted en cuanto a que el registro, digamos, habilita en ese tiempo, pero no la SAT, no el registro de la propiedad. El problema, aquí hay un problema que tenemos que, yo creo que es culpa de nosotros los notarios no hacer valer ese derecho, porque no es justo ni es correcto, aunque de momento es legal, el hecho de que uno cumple con digamos, con la omisión que tuvo, el olvido pasional o cualquier cosa que haya habido ahí, ¿verdad? Entonces, cumple uno con ese extremo, solicita por escrito que se habilite porque ya se subsanó y lo hace, el archivo lo hace. Pero automáticamente no queda uno, digamos, habilitado ante la SAT y especialmente ante el Registro General de la Propiedad. Tiene que llevar un oficio ante la SAT y acreditar que ya fue habilitado por el archivo para que no tenga problema, porque si usted quiere comprar especies fiscales o quiere actualizar, digamos, su RTU o algún acto, digamos, ante la SAT,
Si está inhabilitado, no puede hacerlo. Entonces, y para hacerlo, hay que hacerlo por escrito. ¿A qué me refiero con eso? Que no es justo que lo habiliten a uno automáticamente, que lo inhabiliten automáticamente, pero no lo habiliten automáticamente, sino que uno tiene que hacer ambas gestiones para poder actuar, porque si uno no hace el conocimiento del registro de la propiedad, por ejemplo, que ya está habilitado y presenta un testimonio, no opera, porque está inhabilitado, aunque ya no esté, ¿verdad? Son cosas que es importante saberlas porque no, en la práctica se da, ¿verdad? ¿A ustedes les parece correcto? ¿Piensan que van a hacer valer ese derecho cuando ya sean notarios? Sí, licenciado, y no me parece correcto que sea así. ¿Verdad que sí? Sí, debiese ser, así como es automático la inhabilitación, debiese ser automático, al contrario. Pero bueno. Siempre dentro de las obligaciones posteriores, obviamente extender el testimonio al interesado es fundamental. De igual manera, presentar testimonio y el plano de registro con su duplicado al registro de la propiedad. Es decir, acá es donde el registro hace la anotación porque él tiene conocimiento del testimonio y el plano, que es el que habilita la servidumbre. Y lo más interesante después es el cobro de honorarios, ¿verdad? ¿Ustedes se basarían por lo que establece el Código de Notariado o por los honorarios? ¿Cuál sería el criterio, creen ustedes, que es el criterio que más se impone en el cobro de honorarios? El personal, tal vez, licenciado, porque casualmente escuchaba yo a un familiar hoy que le cobró, un señor que estaba cobrando, bueno, un notario les estaba cobrando 29,000 quetzales a unas personas por hacer una escritura de compraventa, un documento. Entonces, él me preguntaba si era por el monto que se va a pagar, sobre ese monto él saca un porcentaje o había algún límite. Entonces, yo le comenté sobre el arancel de abogados, pero yo creo que ese casi no se utiliza. Sí, el Código de Notariado tiene previsto, digamos, adjunto el arancel y habla de porcentajes y todo, pero en la práctica no se aplica, ¿verdad? Es más un criterio, digamos, que se hace prudente, dependiendo de varias circunstancias, ¿verdad? Caramba, hablar de un honorario de 29,000. Sí, es muy difícil. Y es un salario como el que reciben los diputados, ¿verdad? Sí, pero al final de cuentas, el cliente es el que escoge, ¿va, licenciado? Si tiene la capacidad y acepta, pues. Pienso yo, pues, pero yo creo que no es lo correcto ni lo ético, tal vez. No, sí, es importante ser prudente en ese sentido. Sí tiene que ver, digamos, el monto del negocio, ¿verdad? Si el monto es alto, hay que tomar en cuenta también los gastos que se derivan, las responsabilidades posteriores, como por ejemplo el pago de impuestos, digamos, ¿cuánto es el máximo que se paga en timbre notarial de un acto jurídico, de un negocio jurídico, una compraventa, por ejemplo? 300. Pero, 300 quetzales. pero la ley nos habla del código, digamos, perdón, la ley del impuesto de timbres nos habla perdón, la ley aplicable al código notariado nos habla de un porcentaje por millar, ¿no? ¿Cuánto es ese porcentaje? El 2 por millar. 2 por millar. 2 por millar, ¿verdad? Pero no puede pasar de 300 el pago. El problema es que a veces habemos colegas que decimos, mire, tengo que pagar 2 por millar y si el negocio es de 1,000,000, y le dice a la persona, oh, qué barbaridad, pero mire, eso dice la ley. Ahí estamos actuando antiéticamente, ¿verdad? Porque el máximo a pagar en impuesto notarial es 300 quetzales en timbres, digamos, notariales, ¿verdad? ¿Qué color es ese timbre notarial de 100 quetzales? Morado.
Está bien, es importante. Vamos a ver si un día vemos una gráfica en donde estén los colores de todos los timbres, tanto notariales como fiscales, porque es importante, digamos, los colores, digamos, para saber la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Ujú. Porque un timbre de 100 quetzales fiscal es absolutamente distinto a uno de 100 quetzales notarial, ¿verdad? Imagínense un error de esa naturaleza y ya destruyó uno el trámite, pues, ¿verdad? Ujú. Pero bien, en el cobro de honorarios, sí hay que ser prudente. Tiene mucho que ver la capacidad de pago de la persona que requiere los servicios. Otra cosa importante es que quien paga es el comprador, ¿verdad? Es el que va a obtener un bien, no el vendedor. Pero no es lo mismo cobrarle a un campesino, digamos, que haga una negociación de 10,000 quetzales a un empresario que haga una negociación de 100,000, ¿verdad? O a un empresario que haga un negocio de 10,000, que tiene capacidad, por ejemplo, si hace un negocio de 10,000, no tendría ningún inconveniente en pagar, por ejemplo, 1,500 por un instrumento público, ¿verdad? Pero si le decimos eso al campesino, sí hay problemas. Por ejemplo, en el altiplano, les cuento, pero no solo en el altiplano, hay muchos lugares en que la competencia se vuelve desleal, porque hay quienes autorizan escrituras hasta por 200 quetzales, lo cual es complejo porque no solo el costo de la hoja, el procedimiento, la responsabilidad, las obligaciones posteriores, no es lo mismo autorizar un acta o legalizar un documento que autorizar una escritura pública. Entonces, hay quienes cartulan cientos de escrituras, pero cobran el mínimo y se vuelve una competencia muy compleja, ¿verdad? Pero sí tiene que ver mucho la condición, ¿verdad? No por efecto de que se aproveche, sino que de cómo se interpretan las cosas, ¿verdad? Sí, pues tal vez en este caso que le comentaba, tal vez el notario incluyó los impuestos en timbres. Lo único que eso fue lo que no me explicaron a mí. Ojalá haya sido eso, porque en timbres sí, efectivamente, si es en impuesto del IVA, pues es el 12%, y si el negocio es grande, hay quienes pueden pagar hasta 100,000 o 200,000 quetzales en timbre, ya sea a través de formulario o si la ley permite, digamos, en timbres. Imagínense una cantidad de ese monto en timbres, llena una cantidad de hojas, entonces lo correcto es hacerlo vía formulario, ¿verdad? Formulario, sí. Sí, gracias, Lee. Bien. A la hora, para ir concluyendo, veamos, alguien nos puede leer el artículo 760, que se refiere a la servidumbre de paso. Esto nos lleva pocos minutos para poder no dejarlo en el tintero. Caramba, que ya se nos escapa el tiempo. ¿Lo leo, licenciado? Si es tan gentil. Artículo 760. Bueno, el título es La servidumbre de acueducto. Artículo 760. Casos en que puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acuerdo para objetos de interés privado previamente indemnización en los casos siguientes. Primero, establecimiento o aumento de riesgos. Segundo, establecimiento de baños y fábricas. Tercero, desecación de lagunas y terrenos pantanosos. Cuarto, evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales. Y quinto, salida de aguas de escorrederas y drenajes. En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre, no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evasión de las sobrantes. Interesante el artículo, ¿verdad? Porque nos despliega, digamos, en qué opciones o qué momentos se puede aplicar la servidumbre de acueducto. Brevemente veamos el artículo 763.
Artículo 763, ¿cómo se constituye? La servidumbre forzosa de acueducto podrá constituirse, primero, por acequia, sí es así, ¿verdad, licenciado? Es correcto. Descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación ni ofrezca otros inconvenientes. Segundo, con acequia cubierta cuando lo exija su profundidad, contigüidad o habitaciones o caminos. Algún motivo análogo a juicio de autoridad competente. Y tercero, con cañería o tubería cuando puedan ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas pueden infeccionar a otras, absorber sustancias nocivas o causar daños a obras o edificios, y siempre que resulte necesario del expediente que el efecto se forme. Sí. Lo interesante aquí es saber las variantes que hay. ¿Alguien me puede decir qué entendemos por acequia? Aunque les anticipo, hay una aldea que se llama La Acequia. Esa es una aldea que está ubicada en el Progreso Guastatoya, en el Progreso Jutiapa, ¿verdad? Muy bonita, por cierto, la aldea. Pero no se refiere a esa aldea. ¿Qué es acequia? Es como una zanja. ¿Únicamente la zanja? Tal vez por donde corren aguas, licenciado. Es correcto, sí. Esa es la diferencia. Puede ser una zanja, digamos, una especie de zanja, pero que conduzca agua, ¿verdad? A eso se refiere acequia, ¿verdad? Y el concepto acequia lo tiene ahí hasta en el tuétano, ¿verdad? Porque es parte de la dinámica que implica una servidumbre de acueducto, ¿verdad? Que es conducción de aguas, pueden ser residuales, en fin. Ese es otro tipo digamos, de anotación que se puede dar y que más que todo se aplica en comunidades en donde hay, digamos, ese tipo de servicios, ¿verdad? Es un tema interesante que hay que profundizarlo, pero sí se nos escapó el tiempo y vamos a ver si podemos retomarlo en otro momento. Estimo que llegamos al horario y les agradezco a los que se han conectado y que nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Les agradezco su atención y espero que nos haya quedado algunos elementos para generar más interés en estudiar y profundizar, porque mira, lo importante es ir como consolidando aspectos e irlos aplicando, ¿verdad? Así es.